Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os traigo un unboxing. Hacía mucho tiempo que no hacía un unboxing, así que me hace mucha ilusión. Vamos a ver qué es lo que contiene este sobre de FedEx. Este sobre, pues como ya podéis imaginar, va a contener unas cuantas moneditas y vamos a ir viéndolas una a una, a ver qué os parecen y si os agradan o no. Realmente no hay ninguna que sea súper espectacular, lo voy avisando, pero son todas monedas muy interesantes. Bueno, pues aquí la factura, el típico sobrecito de N&N de Londres, y vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos. Tenemos, ya os digo, unas cuantas, ya estáis viendo, así que ¿por dónde empiezo? Voy a empezar por la griega, por esta monedita que tenemos aquí. ¿Vale? Esta moneda, como veis, es súper pequeñita. Vamos a acercarlo para que se vea bien. Y fijaos qué preciosidad de moneda. Esto es un óvulo de la región de Pisidia, concretamente de Selge. Y podéis ver ahí a la cara de la gorgona mirando de frente. Y en el reverso, ¡ay, qué bonita! Está preciosa. Lo que tenemos es, bueno, pues la cabeza de Atenea con su casco. Permitidme que no la saque de la bolsita, pero es que es tan pequeña que me da miedo que se pierda. Bueno, las dos siguientes monedas vais a ver que son exactamente iguales. Y diréis, ¿y por qué has comprado dos monedas exactamente iguales? Bueno, realmente no son exactas porque los magistrados cambian, pero fijaos, aquí tenemos una moneda provincial de Claudio, de Frigia, concretamente de Amorium, y mirad que el anverso, el busto está precioso. Sin embargo, el reverso pues no se ve demasiado bien. Entonces, esta fue la primera que compré, pero había varias de Claudio y me costó muy barata. Estamos hablando de 5 o 6 euros, si no recuerdo mal. Entonces, después de comprar esta, porque me gustó mucho el busto de Claudio, venía esta otra, donde el busto no está tan bien, pero fijaos en el reverso está espectacular. Así que bueno, como tenían ese precio tan bajito, pues dije, mira, pues vamos a comprarlas las dos y ya está. He dicho antes euros y no eran euros, estoy hablando de libras, así que bueno, era un poquito más. Si eran 5 o 6 libras, pues serían como 8 o 10 euros. Y también de Amorium, en Frigia, conseguí esta moneda que tenemos aquí. Y fijaos, esta la compré porque es una moneda a la que se le puede sacar partido. Esta se puede restaurar un poquito y puede quedar muy bonita. Es una moneda de Vespasiano, donde aparece el busto de Vespasiano, como podéis ver. Y en el reverso lo que tenemos es a Zeus sentado, es la típica imagen de Zeus sentado en el trono. ¿Vale? Entonces una moneda que fue muy barata también y, como os he dicho, una moneda que se puede restaurar. Y del mismo modo que esa moneda se puede restaurar, este sestercio que os voy a enseñar ahora mismo en cuanto lo pueda sacar, lo compré por el mismo motivo. Muy barato también porque no tiene buen aspecto. Bueno, a ver, fijaos, pero es un sestercio que limpiando un poquito también se puede restaurar y puede quedar muy bonito. Bueno, es un sestercio de Julia Mamaea y aquí en el reverso lo que tiene es a Felicitas Publica. Así que bueno, espero sacarle partido a este sestercio y os lo enseñaré. Y vamos ya acabando. Estos dos últimos son antoninianos
Son, bueno, pues bastante comunes, pero no por comunes son menos interesantes. Mirad, aquí tenemos a Gordiano III. Yo siempre me pasa lo mismo, como Gordiano III hay tanto, al final como que no le presto mucha atención y al final no tengo prácticamente nada. Entonces, bueno, fijaos qué bonito, con Roma ahí en el reverso. Me gustó y lo compré por eso. Voy a empezar a prestarle más atención a Gordiano porque es que creo que solo tenía un antoniniano de Gordiano. Tercero, claro. Y aquí tenemos el otro. Bueno, veis que el arte es un poco diferente. Claro, bustos de Gordiano hay infinitos, ¿no? Hay un montón. Y bueno, fijaos qué victoria tan bonita. Tenemos Victoria Aether, la victoria eterna, digamos. Una victoria muy, muy bonita, la verdad. Y con eso terminaría este unboxing. A ver, al final pues han sido varias monedas. La verdad es que no recordaba que hubiera comprado tantas. Pero bueno, la subasta la verdad es que estaba bien de precio. Ya veis que las monedas no son lujosas ni mucho menos, pero son bastante interesantes. Entonces las estoy colocando aquí para que veáis todas. Ahí están. Yo espero que os haya gustado el unboxing y si queréis comentar cuál de ellas es la que más os ha gustado, pues os leo en comentarios. Un saludo y hasta el próximo vídeo.